Saludar, que nos va a hablar de trabajos muy padres, muy originales sobre cómo usar aprendizaje profundo para clasificar, para nos contar, clasificar interacciones moleculares. Básicamente. Sí. Muchas gracias. Sí, por favor, si se puede. Y pues bueno, ¿no? Entonces en realidad pues ya me presenté un poco, ya me presentó Alessio, muchas gracias por invitarme, estoy contento de estar aquí. Y en realidad a lo mejor pues aprendizaje de máquina creo que todos más o menos sabrán de qué va y quizá acoplamiento molecular quizás algo nuevo para ustedes como concepto nuevo y es ahí por donde voy a comenzar. Llegaré a la parte de las cosas que estamos haciendo en un par de tesistas, uno de maestría y uno de licenciatura, y después voy a cambiar de tema y contarles brevemente sobre otras líneas que estamos trabajando en el laboratorio. Cuando digo laboratorio solamente es porque ya me acostumbré a decir laboratorio en el grupo, ¿no? Pero no tenemos un laboratorio experimental, solo trabajamos en sílico, ¿no? Pero bueno, entonces es más o menos lo que les voy a hablar hoy. Y bueno, la parte de acoplamiento molecular en realidad se refiere a un tipo de análisis computacional que trata de responder la pregunta si dos moléculas pueden formar un complejo. En particular, de lo que vamos a hablar hoy son los dos tipos de moléculas, es una proteína, ¿no? Y una molécula orgánica pequeña. Por orgánica pequeña, que son moléculas que solo van a tener como carbonos, nitrógenos, cosas más o menos de los mismos átomos que están formados. O sea, no hay ningún aluminio, ningún cobre, bueno, cobre podría ser, pero no, ningún cobre. Son moléculas pequeñas, orgánicas. Y las proteínas, como ustedes sabrán, y si no lo saben les digo, las proteínas son esos entes moleculares que al final del día terminan haciendo las funciones en la biología, ¿no? Realmente es la parte, todo el mundo habla del código genético y el código genético es realmente muy interesante, pero al final del día, como código está ahí guardado, está codificado, los ejecutables, las cosas que realmente hacen las cosas son las proteínas. Entonces, hablar de código genético y hablar de proteínas es de alguna manera hablar de dos caras de la misma moneda. Entonces, a través de controlar cómo funciona una proteína, que es la función de esas moléculas, cuando hablamos de inhibidores, es generar moléculas pequeñas que logren controlar un poco su función, estamos hablando en cierto sentido de poder estudiar, de generar herramientas para estudiar procesos biológicos, ¿no? Otra manera de replantear esta pregunta es si estas dos moléculas van a formar un complejo. Por complejo también me refiero a que la proteína y el ligando, estando en una solución, en lugar de cada una de esas especies esté difusiendo en procesos difusivos por su lado, de repente logren formar enlaces no covalentes y difundir de manera conjunta, ¿no? Como un solo ente, ¿no? Eso se le conoce como complejo. Y bueno, la idea sería entonces, para poder responder a esa pregunta, de alguna manera tenemos que estimar esta cantidad, que es la energía libre de Gibbs, energía de enlace, y usualmente significa nada más medir cuántas moléculas necesito yo cuántas moléculas de esta molécula necesito, cuántas copias de esta molécula necesito para poder ver un efecto sobre la función que realiza la proteína. En realidad hay dos maneras grandes de realizar esta búsqueda o responder a este tipo de preguntas. Una va por una línea que se llama selección de ligando o basada en ligando, que es una aproximación desde la quimioinformática, ¿no? Es decir, si yo conozco moléculas, si yo conozco, por ejemplo, que esta molécula tiene actividad sobre mi proteína, a lo mejor voy a buscar otra molécula cercana en un espacio químico. Es decir, yo voy a poder, hay maneras de plantear un espacio químico del cual las características que genera esta proteína en su estructura, en sus propiedades físico-químicas, las puedo mapear a un espacio dimensional químico de ciertas características y buscar algo cercano, una molécula cercana en ese espacio químico, y la hipótesis es de que al estar cercana en ese espacio químico seguramente tendrá una actividad cercana, esperando que va a aumentar la inhibición, ¿no? Y la otra, que es la parte del acoplamiento, la otra vía por la cual empezar a encontrar estas moléculas es seguir una parte un poco más físico-química, que consiste en, yo no conozco ninguna molécula todavía que interacciona con mi proteína, y lo que voy a hacer es tratar de identificar, de estudiar las interacciones intermoleculares, ¿no?, entre las dos moléculas para poder definir su energía libre de enlace, ¿no? Esta es una pregunta que suena como muy quizá vaga, pero en realidad tiene mucho impacto en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica está muy interesada en poder tener algoritmos que respondan a ese tipo de preguntas por los costos que requiere el probar moléculas, ¿no? Cuando yo comencé a trabajar en estas cosas, yo no sabía, por ejemplo, que modificar una molécula química y agregar simplemente 4 átomos hacia un lado, un grupo metilo en algún lado de la molécula, puede complicar la química y elevar el costo,
o hacer que la síntesis de ese compuesto pase de que salga en una semana a que salga en un mes y que el costo se eleve a unos 2 o 3 órdenes de magnitud. Es muy complicado. Entonces, antes de tomarse el riesgo de ir por la síntesis en el experimento de una molécula, pues a los compañeros les gustaría tener algoritmos que fueran más confiables. Pero no solo las compañías, lo pongo como compañías porque al final del día pues son las que tienen mucho poder también de investigación y de desarrollo sobre todo, pero también en la industria académica y especialmente en países como el nuestro, donde gastarte 50,000 pesos en probar una molécula para que no funcione, pues es mejor quizá tener un modelo confiable, ¿no? Entonces eso es un poco la motivación detrás de lo que andamos, ¿no? Y bueno, si vamos a responderlo de manera usando acoplamiento molecular, desde un approach físico-químico, tendríamos que pensar que la energía libre de enlace, pues más o menos se mide en el laboratorio considerando esas cantidades, ¿no? Las concentraciones, cuántas moléculas tengo antes de ponerlas en solución y cuántas realmente se unen. Bajo ese cociente yo puedo calcular la energía libre de Gibbs, pero también tenemos que desde la termodinámica, pues esa misma energía libre de Gibbs la podemos tener en términos de entalpías y entropías, ¿no? Antes y después de la formación del complejo, de los estados inicial y final. Pero como no podemos realmente resolver esto, la termodinámica nos sirve como guía general, pero no para casos particulares. En realidad, pues lo que podemos hacer es quizá tratar de aproximar una función que evalúe esas interacciones a través de esa pose. La pose nos referimos a cuál es la conformación tridimensional que adquiere esta molécula que está aquí, la tengo aquí dibujada, y lo único que estoy dibujando aquí es el lugar preciso, el lugar físico, que se llama sitio de unión, donde están interaccionando realmente los dos entes, ¿no? En el cual se están uniendo. Entonces vemos, hay cierto tipo de interacciones, ¿no? Y esas interacciones quizás las podemos clasificar, podemos tener términos de diferente estilo, pero para que representen a cada uno de esos tipos de interacciones y transformen ya realmente esa geometría en términos energéticos, ¿no? Y después podemos que eso vaya directamente correlacionado con la entalpía, y también podemos tener términos que de alguna manera contribuyan a la parte entrópica, ¿no? Pérdida de grados de libertad, solubilidad, ese tipo de cosas, ¿no? Que son las que van a hacer para tener esta función, ¿no? Y lo único que necesitaríamos entonces, sí. Justo para estar seguro, si el acoplamiento es bueno, la energía libre debe ser baja. Baja, sí. Sí, entre más baja es mejor, ¿no? Entonces, y en principio, si yo pudiera tener un montón de casos cristalográficos, es decir, conocer de manera experimental ya la respuesta, cómo es que este se une con este de manera experimental, y yo pudiera también medir, también tener junto con la conformación, también tener su valor de energía libre por otros métodos, también experimentales, entonces yo podría hacer mi ajuste, mi regresión, ¿no? Tener cuál es el valor experimental que realmente tengo con el modelo que yo estoy calculando a través de esta función que yo estoy generando, ¿no? Entonces, eso ya me permitiría tener mi función que me permite hacer ese mapeo. Lo siguiente que necesitamos es tener un generador de poses o una búsqueda geométrica, porque al final del día, si esto toma una pose, una sola conformación, ¿sí? Una sola conformación, necesito evaluar diferentes conformaciones del ligando, en principio también de la proteína, pero bueno, generalmente solo se basa la búsqueda sobre el ligando, diferentes conformaciones, rotarlo, girarlo, bla, 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 generar poses de manera aleatoria, bueno, con un Monte Carlo generalmente, y ir buscando el mínimo, ¿no? Ir buscando el mínimo sobre esa función y esperar que todo vaya bien, ¿no? Entonces, ese es el algoritmo general de un acoplamiento molecular, ¿no? Si eso funciona, si mi regresión más o menos lo logro parametrizar y tengo cierto valor de confianza, entonces quizá la pregunta surge, bueno, yo ahora puedo comparar, yo ahora puedo responder cuál es la mejor conformación que puede tener este ligando dentro de esta proteína. Ahora puedo quizá preguntar cuál es mejor entre dos moléculas distintas, que es realmente la aplicación que muchas veces se le da. Empezar a distinguir entre una serie de moléculas cuáles debo probar. Y generalmente esto se le llama como cribado virtual, cuando tengo realmente librerías de compuestos que van del orden de los miles a los cientos de miles, pueden llegar a millones, pero quizá la parte más común es de unos pocos miles a cientos de miles de diferentes moléculas, ¿no? Y probarlas, hacer acoplamiento molecular, decidir cuáles moléculas, en base a mi evaluación, a mi función evaluadora, cuáles moléculas poder probar, porque si tengo cientos de miles, obviamente no puedo probar cientos de miles de moléculas en el experimento. Tengo que hacer una selección
y esa selección ya va a implicar el costo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esa selección? Parecería sencillo, pero al final tenemos que recordar que cada una de estas moléculas, para yo ponerla aquí, en principio yo puedo decir que estoy mandando la mejor molécula de toda, esa es la misma molécula, entonces mando a la mejor pose, con la mejor evaluación, y la mando para que compita en dónde va a quedar en el ranking, ¿no? El problema está en que ocurre, y que ocurre bastante frecuente, que esta mejor molécula, que era la que tenía un mejor ranking, estaba incorrecta, que la segunda mejor molécula quizá también estaba incorrecta, y toda su evaluación estaba incorrecta, y que es la tercera mejor molécula la que estaba en su conformación correcta, o sea, estos eran unos falsos positivos, y esta con un ranking, con un valor menor de evaluación, quizá no debería estar en la posición 1, quizá debería estar en la 3 o en la 4, ¿no? Ese es el conflicto que se tiene, ¿no? Y eso impacta directamente en la cantidad de los experimentos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando trabajas con laboratorios experimentales, particularmente aquí en México, si tú les das 10 compuestos para que prueben y resulta que vale uno, que sale uno, que dio una señal y más o menos pobre, pues es desalentador, ¿no? Y entonces hay que hacer mejores modelos, esa es la parte que estamos tratando de resolver, tratar de generar más confianza, ¿no? Quizá en otros países o en compañías farmacéuticas, si van a poder probar 100 y de esos 100 van a encontrar los 2 o 3 que funcionan, pues no es tanto un problema porque tienen el dinero, pero particularmente para nosotros, en nuestro país es más importante que si vamos a probar 10, que esos 10 al menos 3 te den algo de información para poder entonces retroalimentar y poder hacer un loop mejor. Y este problema sobre los problemas de evaluación y de ranqueo es un problema general. Por ejemplo, en estos papers que son hace un par de años, aquí están comparando 4 softwares, ¿no? Realmente el área es bastante atractiva comercialmente en ese sentido. Hay software comercial que te venden para hacer esto. También hay software académico, nosotros trabajamos con software académico, pero por ejemplo, aquí esos son 4 software comerciales que te cobran miles de dólares la licencia anual. Cada punto representa un complejo cristalográfico, o sea, una solución experimental en la cual tienen a la proteína y a su molécula, la separan y le piden al software que la vuelva a unir, ¿no? Es lo que están midiendo. En el eje de las X, lo que están midiendo es qué tan cercana fue la respuesta a la solución real. Entre 0 es la respuesta perfecta y acá es un RMSD, es un root mean square deviation, ¿no? Entonces, entre más lejano es más incorrecto. Y al mismo tiempo, sobre el eje de las Y, evalúan qué tan bien lo estuvo rankeando, ¿no? Entonces, básicamente lo que vemos es de que a pesar de que son software que te cobran miles de dólares, como ya dije, por licencias anuales, en ocasiones tienen cosas que están muy bien evaluadas, que su score está muy bien evaluado, pero están totalmente mal, ¿no? Y también tienes el caso opuesto, tienes cosas que están en la solución correcta, por ejemplo estas de aquí, o sea, son cosas que podrían estar correctas, pero están bastante mal evaluadas, ¿no? Entonces, y esto no es un problema particular, es un problema general. Estos tipos de ejercicios son ejercicios ciegos. Aquí es básicamente las mismas gráficas, solo que en lugar que cada punto representa un método y cada panel representa una proteína en particular, aquí cambia. Lo que pasa es que esos son concursos, abren concursos, las compañías farmacéuticas más o menos como les interesa tanto, sacan datos que nadie tiene y llaman a concurso y lo hacen en paper y publican ese paper. Entonces cada uno es un método, te dan los datos y tú con tu método tratas de resolver el problema y vemos pues que es lo mismo, ¿no? Realmente no hay una manera, es un problema general esto de lo que le estamos hablando, ¿no? Hay cierta dependencia, hay targets que son más diferentes que otros, pero en realidad hay mucho ruido, digamos, en las señales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando en el laboratorio? Lo que estamos tratando de hacer es, nosotros usamos, como ya dije, un software académico, software libre, como herramienta de docking, y lo que queremos hacer después de ese documento de docking, no queremos entrar otra vez en el rediseño. O sea, yo soy de las personas que piensan que ya no podemos hacer mucho más en términos de refinar esa función evaluadora. Creo que esa función ya quedó bastante bien, creo que ya no hay más términos que agregar. Creo que quizá el Machine Learning profundo puede ayudar a algunas cosas, pero yo soy de las personas un poco escépticas en ese sentido, porque el problema yo lo veo más en la entropía, más que en la parte de las interacciones.
Entonces nosotros no trabajamos, generamos las poses con un software tradicional que todo el mundo usa, que es comercial, que es académico, y lo que trabajamos es tratar de generar algún tipo de metaanálisis que nos permita simplemente identificar cuáles son los falsos positivos, ¿no? Esta idea, más o menos se había platicado un poco antes, sabemos que funciona, que es posible hacer eso. Hace algunos años trabajé en una red neuronal muy sencillita que tomaba ciertas características igual de la pose, combinado con ciertas propiedades físico-químicas, y lograba realmente derrotar o tener mejores rendimientos sobre métodos tradicionales, sobre ese método tradicional en el cual solo tomas la mejor evaluación. Aquí en estos casos son unos benchmarks, cada punto representa un receptor que tiene cierta cantidad de casos. En realidad son áreas sobre curvas ROC, ¿no? Entonces, puntos arriba de la diagonal significa que nuestro método lo hizo mejor, puntos abajo significa que el método tradicional, comparado con diferente tipo de software, lo hizo mejor que nosotros. Entonces, realmente sí logramos mejorar un poco en las métricas generales sobre estos benchmarks muy famosos. Realmente quedamos bastante arriba. Al final tuvimos un problema con la implementación, realmente cómo alimentar la red era bastante complicado, y entonces por eso estamos retomando, tratando de aprender esa experiencia y tratar de darle un giro nuevo. Entonces volvimos a comenzar y lo que hicimos fue, bueno, vamos a buscar los datos cristalográficos. Los datos cristalográficos son todas las poses que ya están publicadas en una base de datos y que nos indican cómo están organizadas las proteínas y esas moléculas pequeñas, tratar de separar, hacer el acoplamiento molecular, separando entre los dos casos e ir por el típico entrenamiento de validación cruzada, ¿no? No hay mucho ahí más. Y al final lo que hemos intentado hasta ahorita son unas redes bayesianas y unas redes convolucionales, que les voy a platicar. Simplemente antes de pasar a la parte de las redes, platicarles sobre la generación de la base de datos, que tampoco fue nada sencillo hacerla, porque no está tan curada, o lo hemos estado tratando de curar. Aquí hay mucha más información, todo lo que conocemos sobre biología estructural. Biología estructural se refiere a todas las moléculas biológicas que conocemos su estructura, más allá de solo su secuencia, ¿no? Podemos conocer cómo van los aminoácidos en secuencia, pero cuando conocemos exactamente o tenemos buena idea de dónde están sus átomos como molécula en 3 dimensiones, está guardada en esta base de datos. Y de aquí solo sacamos aquellas que contienen complejos proteína-ligando, hacemos el acoplamiento molecular y después nos preguntamos, bueno, y de estas cosas, ¿cuántas quedan realmente en una solución? ¿Cuántas hacemos experimento, ¿no? De esas 17,000, pues, quitamos el ligando y lo volvemos a poner, ¿no? Le preguntamos a este, vuélvelo a poner ahí adentro, ¿no? Y al final lo que esperaríamos ver, dado que estamos trabajando únicamente con datos experimentales, uno esperaría que toda la mancha estuviera reducida o estuviera contenida más o menos entre las regiones 1 y 2, ¿no? Porque todo esto es dato experimental, ¿no? Y lo que encontramos es que hay una mancha muy grande de cosas, ¿no? Que en realidad nunca puedes volver a poner, ¿no? O sea, que metes y ya nunca volvieron a llegar a su lugar. En particular también, si yo solo tomo la proyección de la región 1 y 2, que son las cosas que llamo correctas, y porque están dentro del RMSD, la solución está más o menos correcta, y la comparo con las curvas en proyecciones de las áreas 3 y 4, pues vemos que realmente no hay un buen, el score no me está pudiendo decir cuáles están bien y cuáles están mal, ¿no? Al final del día sí puedo tomar mejores tipos de datos, ¿no? Refinar los datos experimentales de alguna manera para hacer el análisis, o aumentar el muestreo, o incluso tratar de ser más estricto con el corte. Lo único que vemos es que las dos curvas que me definen cuándo estoy bien y cuándo están mal, basados en el score, que es lo único que puedo ver. O sea, estos experimentos, cuando yo tengo la referencia, pues es fácil de ver de dónde viene, ¿no? Pero al final del día, cuando yo estoy haciendo ya experimentos, yo no tengo esta información y yo lo único que tengo es el valor. Entonces, al final del día, yo tengo que saber, bajo cierto score, para el score 10, qué probabilidad es que venga de la curva 10, de la curva azul, o que venga de la curva roja, ¿no? Ese es básicamente el problema, ¿no? Que estamos tratando de separar. Y bueno, de manera general, si pensáramos que el 50% de las poses que están aquí en esta región sí estaban en la pose correcta, hay todavía un 20% de soluciones que no estaban en la primera pose, ¿no? Entonces, todo el otro 30% que falta significa que son cosas que no se pudieron volver a poner. Y es algo más o menos general que pasa independientemente del tamaño de la molécula que tú estás trabajando. Entre más grande sea la molécula, obviamente hay más grados de libertad y a lo mejor tu algoritmo de muestreo es peor, pero bueno.
Entonces quizás eso explique un poco acá, pero también hay un poco de datos, pero en general la tendencia es la misma, ¿no? Entonces estamos tratando de recuperar ese 20%, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Que suena poco, pero al final creo que sí es bastante a la hora de hacerlo, ¿no? Y bueno, la primera idea con la que comenzamos a trabajar es una cosa que se llama huellas dactilares de interacción, que es básicamente regresamos a ese concepto sobre la pose en 3 dimensiones, cómo es que están interaccionando los dos complejos, y hacer un mapeo de esas interacciones tridimensionales, simplificarlo a un vector n-dimensional, ¿no? Discreto, donde en realidad ya solo cuento, ya no evalúo la calidad de esta interacción en términos energéticos, sino simplemente digo, bueno, si existe bajo ciertos parámetros, entonces la marco como existe uno, ¿no? Si hay 3, pues marco que hay 3, o si hay 5, pero ya no evalúo, o sea, ya soy muy laxo en el rango, ya no estoy evaluando qué tan bien es geométricamente, simplemente si cae dentro de los límites, entonces la marco para generar un vector, ¿no? Y entonces a todas esas poses las podemos representar ya como esta variable, en realidad se va a convertir en una variable, y las vamos a tratar con el teorema de Bayes. Vamos a hacer una red bayesiana, que aquí ya creo que no tengo que ahondar mucho sobre la relación causal, por qué nos permite hacer la inferencia y ese tipo de cosas. En realidad quizá lo que más interesa aquí ante ustedes sería pues saber básicamente que ese es el problema, ¿no? De si yo al final de cuentas solo tengo el score y yo puedo hacer la clasificación sobre mi variable, ¿no? Hasta sacar las tablas de probabilidad, de cuál es la probabilidad de que bajo cierto score venga de la curva roja o venga de la curva naranja. Yo puedo sacar, y eso lo puedo hacer de los datos, por ejemplo, que les mostré hace rato. Pero simplemente con eso sería una red bayesiana muy sencillita, porque solo tenía 2 nodos. En realidad la podemos combinar ese tipo de análisis con nuestra huella dactilar, preguntando simplemente cuál es la probabilidad de que esta pose pertenezca a cierta clase y así, ¿no? Y obviamente lo primero que utilizamos fue una aproximación naive, ¿no? Entonces todos son independientes, pero también la podemos ir complicando, podemos agregar también esa valoración del score. Obviamente, aunque el score es continuo, lo discretizamos a variable, lo hacemos una variable discreta. Y también evaluamos otro approach en el cual hacemos unas restas sobre estas huellas dactilares para saber si podíamos mejorar un poco la predicción. Básicamente es ver cuál es la probabilidad de que si yo tenía la posibilidad de hacer 3 puentes de hidrógeno, al final terminé haciendo 1. Entonces, ¿qué tan frecuentemente es ver en los casos incorrectos que si yo tengo la posibilidad de hacer 3, solo uso, y me queda libre 1 o solo uso 1? Entonces, ese tipo de variables es lo que estamos trabajando aquí para distinguir sobre las clases, ¿no? Al final, este es un trabajo de un estudiante de maestría, ella es QFB, y lo que quedamos es comparar, digamos, con el algoritmo tradicional, que es Autodoc-Bina. Y lo que tenemos es que Autodoc-Bina sigue recuperando una gran cantidad de verdaderos positivos, es donde nuestros métodos realmente no están funcionando muy bien, pero somos un poco mejores a la hora de los verdaderos negativos, ¿no? En realidad sí estamos eliminando bastante, perdón, los falsos positivos, ¿no? Los falsos positivos Autodoc-Bina se equivoca bastante, a todo básicamente le dice que sí, nosotros estamos como en el otro opuesto. Quizá sí lo reducimos, principalmente con ese último approach de hacer esa diferencia. Y pensamos que lo que tenemos que trabajar un poco es en poder, de alguna manera, sacar esta barra de aquí de falsos negativos. Tenemos una alta tasa de falsos negativos, cosas que sí están correctamente, pero le decimos que no, o la red dice que no están correctamente. Y si lográramos pasarlo por acá, creo que ya tendríamos un algoritmo totalmente competitivo, porque ya habríamos encontrado casi tan buenas cosas, resultados positivos como el algoritmo estándar, sin equivocarnos tanto como lo hace el algoritmo normal, ¿no? Esto es solo para una cierta región de los datos, y en lo que estamos trabajando, en cuanto Fernanda termine de escribir, será en complicar un poco la red y empezar a agregar nodos ocultos, ¿no? Con variables ocultas para... Sí. Los true negatives, Sí. ¿cómo se interpretan? ¿Es bueno ser alto o bajo? Los true negatives es bueno ser alto. Okay. Sí, porque son cosas que en principio están mal, ¿no? Entonces tú no los quieres, ¿no? Quieres saber que esos están mal, ¿no? Sí, realmente las cruciales, digamos, son estos, los falsos positivos. Sí tenemos muy pocos falsos positivos, pero también tenemos muchos falsos negativos, ¿no? Entonces esas cosas deberíamos pasarlas. Y bueno, y la otra idea por la cual
de alguna manera también conocí un poco a Alessio, es porque en otro estudiante comenzamos a trabajar sobre esta idea de redes convolucionales, adaptando un poco la arquitectura y la topología de esas redes a nuestro problema. ¿Cómo lo hicimos? Esa es la parte quizá novedosa, en la cual primero tomamos a una molécula cualquiera, pues es la parte en la cual la segmentamos en secciones, en grupos, no son grupos funcionales químicos necesariamente. Cuando digo ante una audiencia de química, de formación química, grupos funcionales, me empiezan a decir que no, bueno, eso no es un grupo funcional. Pero en realidad son grupos químicos que en realidad mantienen planaridad, ¿no? O no planaridad, sino se comportan como cuerpos rígidos, ¿no? Ya es muy difícil que esos dos átomos que están sobre un plano que formen un cierto ángulo sobre ellos, ¿no? En realidad son ya geometrías bastante estables. Cada una de las cosas que tengo que están encerradas son grupos de átomos que en realidad ya se mueven como cuerpos rígidos. Quizá haya rotaciones entre ellos, ¿no? Pero ya cada uno de ellos en realidad ya solo mantiene cuerpos rígidos. Más o menos serían los grados de libertad. Como grados de libertad, sí, sí. Realmente ya solo los grados de libertad están definidos como por aquí, ¿no? Cada una de esas pueden tener rotaciones, ¿no? Pero en realidad ya todo lo que está circulado significa que entre ellos ya solo son cuerpos rígidos, ¿no? Y tiene también una justificación química más de diseño de fármacos, pero ahorita la voy a obviar. Entonces lo que hicimos es, bueno, cada molécula que aparece por ahí, la hacemos esta segmentación y entonces comenzamos a preguntar, esta molécula, ¿no? Usualmente, este grupo funcional, permítanme decirlo aquí, este grupo funcional usualmente, ¿con qué grupos funcionales de la proteína está cercana? ¿Quién es su primer vecino y qué tan cerca está, ¿no? Vamos con su segundo vecino, su tercer vecino, entonces comenzamos a generar contextos estructurales sobre este grupo químico, ¿no? Y generamos sus matrices de pesos, ¿no? Y después las podemos juntar y tener, dependiendo de cuántos vecinos cercanos tengamos, pues esa será la variable que definirá la longitud de la matriz en ese sentido, y cuántos pesos queremos dar, pues será otro parámetro de qué tanto queremos tener el tuning ahí, ¿no? Después de eso, una vez que tenemos, eso era solo para, digamos, para el primer grupo. Si vamos para el segundo grupo y hacemos lo mismo, podemos generar una segunda matriz para el tercer grupo, así podemos llegar hasta la matriz número 8. Y a partir de ahí comenzamos el proceso ya clásico clásico en el sentido de que todo el mundo lo hace, es a lo que me refiero, de convolución y de pooling, ¿no? Básicamente, ¿no? Es una matriz de convolución, una función de convolución que te va reduciendo cada uno de estos datos y los va comprimiendo, y al final tenemos un pooling que solo va a tomar el mejor valor que esté sobre esta área, sobre esta línea, lo que nos genera, que básicamente lo que está ocurriendo es un aprendizaje de características, ¿no? Ya que tenemos un vector ya unidimensional con esta cantidad también definida como hiperparámetro, lo metemos en una red neuronal ya tradicional, ¿no? Con la entrada oculta y salida, y al final preguntamos si es confiable o no, y todo esto bajo el paradigma de aprendizaje supervisado. Obviamente al final de cuentas este grupo aparecerá en otro, esto es lo que va a ocurrir, el entrenamiento ocurre porque al final de cuentas este grupo estará en otro complejo, bajo otra circunstancia, y ahí preguntará quiénes son sus vecinos y bla, bla. Entonces el punto es tratar de identificar por estos grupos funcionales usualmente dónde están ubicados en toda nuestra base de datos, y poder hacer una suma de scores que al final nos permita definir si están todos los elementos bien posicionados, ¿no? Al final los resultados, que es la tesis de licenciatura de un estudiante que es Adrián, van más o menos bien. Yo todavía tengo ciertas dudas que quisiera probar y quisiera todavía trabajar, quizá ahora sí modificando un poco sobre la topología, pero en general las cosas funcionaron relativamente bien o se ven mucho mejor que nuestra red bayesiana, teniendo en cuenta que la red bayesiana sí nos permite más o menos interpretar dónde están las cosas, y que aquí es una caja negra en el sentido de que no podemos hacer mucha interpretación de cómo mejorarla, ¿no? Más que probando, ¿no? Al menos en nuestra perspectiva, ¿no? Y aquí termina la primera parte, y ahora voy a pasar a la otra parte que quería contarles, donde ya voy a hablar de otros temas. Si tienen alguna duda, a lo mejor podrían hacerlo ahorita. Si no, me continúo y les platico en general cuáles son los esquemas de los intereses de mi laboratorio, de mi grupo.
que en realidad va más o menos sobre esto, ¿no? En realidad trabajamos sobre las proteínas, porque las proteínas son las cosas que evalúan los procesos celulares, y todo esto que les conté más o menos viene de por aquí, que es el acoplamiento molecular, el aprendizaje de máquina, los falsos positivos, todo esto es más o menos la parte que les he contado, pero hay, la otra historia es que al final de cuentas las proteínas no son entes fijos, sino son entes dinámicos también, ¿no? Si relacionamos a la vida con movimiento, pues en su nivel molecular la vida sigue siendo movimiento y las proteínas se mueven y realizan funciones dependiendo de su estructura. Entonces son sistemas dinámicos a los cuales usualmente accedemos a través de dinámica molecular. Entonces eso ya podemos generar distintas estructuras y poder aplicar cada uno de estos approaches que estamos desarrollando sobre diferentes conformaciones de la proteína para poder volver allá y cerrar el ciclo, ¿no? Es más o menos la idea que tenemos, ¿no? Como les decía, usualmente quizá era esto, es el paradigma tradicional que nos dice que hay una secuencia, hay una estructura, hay una proteína, sí. ¿Cómo hace la ciencia para conocer la forma estricta de esta molécula? Sí, de manera experimental. Es un proceso de cristalización. Bueno, la gran mayoría es un proceso de cristalización de proteínas, ¿no? Es la fuente fundamental. Ahorita está muy de moda la criomicroscopía electrónica, que trabaja a otra escala, pero está generando también muchas soluciones, pero de manera tradicional es cristalografía de proteínas. Tener una solución, purificas tu proteína, tienes en cierta solución tu proteína, ciertos miligramos, no sé, y empiezas a deshidratarla, empiezas a quitarle agua, de alguna manera que esas moléculas se empiecen a concentrar. En algún momento, si tienes suerte, van a comenzar al estarse acercando, van a tener una transición de primer orden, creo, en la entropía, y van a formar un cristal, si tienes suerte, ¿no? Van a generar un arreglo geométrico, ¿no? De esas proteínas, todas en la misma conformación, o más o menos en la misma conformación, ese es el paradigma. Y después, ya que tienes ese cristal formado, ¿no? Ya que quitaste mucha agua y agregaste sales y cosas así, entonces lo llevas a una fuente de rayos X, de alta energía, principalmente un sincrotrón, ¿no? En Chicago, en Brasil, en Alemania, en Francia. Supongo que Australia debe tener el suyo también. Y ahí difractas rayos X, ¿no? Entonces, de los procesos de difracción, dado que es un cristal, ese proceso de la amplificación de la señal, como tienes un cristal, la interacción de cada uno de los átomos que golpea los rayos X con ese cristal amplifica la señal y al final tienes un patrón de difracción, del patrón de difracción sacas una transformada de Fourier y puedes calcular la densidad electrónica, y a la densidad electrónica de ahí haces un modelo empiezas a generar ya modelos, que son estos modelos más o menos los que le he estado presentando todo el tiempo, ¿no? Modelos ya de caricatura, pero esa es más o menos la historia. Pero bueno, esos modelos de caricatura, como les llamo, realmente tienen la justificación de la densidad electrónica. No quiero que se quede grabado que dije que la cristalografía era caricatura. No, la cristalografía es lo mejor que nos ha pasado y más o menos funciona así, ¿no? Entonces, pero como todo tiene, bueno, porque al final de cuentas, como todo técnica experimental tiene su ruido y tiene sus cosas. Entonces hay todo un debate sobre la calidad del modelo, porque puedes tener modelos muy buenos en cierta región y malos en otro. En particular en la sección de los ligandos también hay modelos que son muy malos ligandos, que no hay realmente toda la información ahí. O sea, es realmente complejo, pero esa es la historia. Además, Sí. muchas proteínas tienen cambios, conformaciones gigantes. Exactamente, ¿no? Temperatura, voltaje, luz. Y esas a lo mejor no están, ¿no? Y esas a lo mejor es difícil cristalizarlas o cristalizas solo una parte, ¿no? Si se mueven dos secciones, ¿no? Como una bisagra, a lo mejor es posible cristalizarlas, o las cristalizas, o tienes un cristal de muy mala solución porque al final no se acomodaron muy cristalinamente, o puedes cristalizar solo una y luego la otra, y no sé, ¿no? O sea, es un problema complejo, pero para muchas de esas cosas, ahorita la criomicroscopía está resolviendo mucho, ¿no? Porque no necesitas formar el cristal, sino necesitas tener un buen detector y bueno, es ahorita lo que está en la frontera de la biología estructural, es la criomicroscopía electrónica de single molecule, ¿no? Toman las proteínas en la solución, en lugar de cristalizarlas, simplemente las esparcen, vamos a ponerlo así, las esparcen, pasan los electrones, por tinción negativa, o bueno, por el path que dejan los electrones puedes saber que se genera una imagen atrás, ¿no? Por la trayectoria, algunos serán absorbidos y los que no llegaron, pues ya puedes sacar. Y después hacer reconstrucciones tomográficas de alguna manera, porque tienes la proteína en diferentes conformaciones, las alineas, y al final usan esos teoremas. Hay un teorema que se llama teorema Radon o algo así, que es el mismo que utilizan para las tomografías de cuerpo completo que tomamos
¿Perdón? Sí, quizá ese, ¿no? Es el teorema de reconstrucción, de que te vas a un CT, se me va, a un computational tomography, ¿no? Te pasan rayos X, tienes el doctor del otro lado y te reconstruyen qué es lo que tienes adentro, ¿no? Porque están sabiendo a qué ángulo entraron y bla, bla, bla. Pues al final de cuentas, si tienes copias así aleatorias, pues puedes clasificarlas más o menos en qué son y aplicas el mismo algoritmo de reconstrucción. Entonces ese es el algoritmo muy cool que tienen ahorita para generar estructuras, ¿no? ¿Qué se llaman críos? ¿Por qué hay que congelarlas? Porque a la hora de que pasas porque tienen que estar diagonalmente frías, ¿no? O congeladas o fijas, para que pase la señal y puedas también, de alguna manera, la señal de los electrones también se conserve, ¿no? O sea, que esté más o menos congelada y pueden pasar varios para congelar sobre una imagen correcta, ¿no? Entonces hay que generarlas en frío, ¿no? Y bueno, pues, pero entonces, bueno, el paradigma tradicional que tampoco es tan nuevo es ese, ¿no? Que hay una secuencia, una estructura, una función, y hay muchas personas que siguen pensando que eso es así, ¿no? Pero en realidad ya se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? 40 años, quizá más, no sé, que en realidad hay una secuencia, pero en general tienes ese ensamble de estructuras, ¿no? Y que eso es una particularidad, que el caso general es que vas a tener un ensamble y que eso te va a permitir tener muchas funciones. Aquí no hay biólogos, entonces no tengo que explicar mucho o tener cuidado al decir eso de las funciones, porque después me dicen los biólogos, no, es que no son funciones. No me estoy refiriendo a cosas raras, simplemente a que puede estar en diferentes lugares, que puede tomar diferentes partners y cosas así, ¿no? Todo está bien, no estoy diciendo nada raro, créanmelo. De hecho, una de las cosas que sucede en cuanto a eso es la estructura tridimensional tiene mucho que ver en cuanto a las funciones. Sí, sí, sí. A ese nivel. Entonces, por eso también se me hizo bien interesante. De la parte anterior, por ejemplo, si en su modelo, porque había yo visto que, por ejemplo, algunos iones ya cambian la estructura tridimensional de las proteínas y entonces hace que se puedan acoplar unas u otras, ¿no? Dependiendo de la densidad pues, electroquímica que hay alrededor. Exactamente, sí, sí. Entonces también podría ser una variante. Sí, sí, sí. Y en realidad, bueno, y es lo que más o menos les dije al inicio, lo dije muy rápido, que en realidad lo que la hipótesis es de que de alguna manera no estamos moviendo mucho al receptor, ¿no? Y todos nuestros problemas los llevamos al ligando, pero igual puedes poner tu algoritmo de muestreo, también puede incluir al receptor, generalmente solo las cadenas laterales, porque si te metes ya a mover toda la estructura general de la proteína, ya el problema explota y ya no puedes realmente probarlo todo. Y es más complicado, pero al menos así como aproximación inicial, pues por ahí como vamos, ¿no? Pero sí, una fosforilación, cualquier tipo de cosas, realmente es a lo que me refiero. Una fosforilación, pues, o sea, no es porque tenga un fosfato más, la molécula hace algo, cambió su estructura, cambió su dinámica, ¿no? Eso es a lo que me refiero con eso, ¿no? Es la misma proteína, algunos dirán, no es la misma proteína, tiene una fosforilación más, pero bueno, son 7 átomos más o 5 átomos más que hacen que su dinámica cambie, ¿no? Entonces, solamente que su estado mínimo cambie, ¿no? Entonces eso es a lo que nos referimos, ¿no? Entonces para evaluar un poco cómo es que se dan esos cambios, utilizamos dinámica molecular, que en realidad va sobre la misma idea, que podemos de alguna manera hacer un muestreo sobre la función de partición a través de generar modelos que podemos acceder a estas energías moleculares, que podemos tener un método que nos garantice o que nos permite evaluar todo el tiempo cuál es la conformación de una molécula, ¿no? En particular las proteínas son potenciales clásicos, ¿no? Y son básicamente resortes, ¿no? Ustedes lo pueden ver muy claramente, solo tenemos Coulomb, que es la única ley que está como tal, pero tenemos potenciales de Lennard-Jones para las fuerzas de Van der Waals, entonces también es aproximado, y esas son torsiones y son distancias sobre los átomos en su enlace y ángulos, ¿no? sobre 3 átomos, y después ciertas torsiones que existen sobre ciertos grupos, ¿no? Y en realidad, pues todos los químicos preguntan inmediatamente, y los físicos incluso también, pero son sistemas clásicos y son átomos, ¿por qué no hay electrones? Pues de alguna manera se ha parametrizado y se ha probado bastante bien que funciona la aproximación, que es muy buena, y de alguna manera la parametrización cuántica está en las constantes, ¿no? Está metida ahí en los valores que van. Se utiliza aproximación Bohr-Oppenheimer en principio, ¿no? Los núcleos se mueven mucho más rápido que los electrones, y los pasos de tiempo de integración que vamos a tener van mucho más allá del tiempo de relajación
de los electrones, entonces los electrones siempre están en su estado basal y eso ya te permite tener una buena aproximación. Tenemos sistemas... De lo que sé, digamos, esta aproximación no funciona cuando hay, por ejemplo, excitaciones de electrones. Sí, eso no. Por ejemplo, hay luz que excitan electrones, no. hacen cosas, ahí tendrías que tener, y también existe ya dinámicas moleculares híbridas, ¿no? Porque entonces tú tendrías que modificar tu paso de interacción. Haces dinámica clásica a ciertos tiempos para poder tener un muestreo y de repente pausas y cambias a un sistema cuántico en cierta región, ¿no? de tu sistema donde crees que está pasando ese evento, ahí solucionas después de que y continúas, ¿no? Y cada cierto tiempo estás haciendo un poco de cuántica en cierto sentido, pero pasas, pausas, resuelves, sí. Entonces hay métodos híbridos, pero en general nosotros al menos trabajamos principalmente la parte de la dinámica clásica, entonces tenemos sistemas, nos permite tener sistemas bastante grandes, ¿no? Que pueden ir de los cientos de miles, 300.000 partículas, 700.000 partículas, hasta 1.000.000 de partículas. No es un problema, o tenemos cómputo suficiente para hacerlo. Y pues básicamente esa es la idea, ¿no? Aquí en principio, por ejemplo, aquí les muestro, este es trabajo de un estudiante de licenciatura en física. Él está tratando de modelar un poco canales de membrana. Entonces aquí realmente sí tenemos la membrana, simplemente estamos teniendo esta membrana que tenemos aquí, tenemos esta proteína, perdón, tenemos la membrana, y lo que estamos tratando de ver es poder generar estos sistemas dobles, ¿no? Por cuestiones que no voy a explicar ahora, pero solo en un sistema doble podemos realmente aislar lo que es el interior del exterior. Aquí aparecería que podemos hablar de un extracelular y un intercelular, pero realmente no se puede por ciertas condiciones de frontera periódica que hay en el sistema, pero en este sistema doble realmente aquí ya se queda aislado y aquí hablamos de un intracelular y un extracelular, y entonces ya podemos medir flujos y ya podemos medir, por ejemplo, flujos de corriente, podemos ver que estén diferenciados por diferencias de potencial inducidas, porque nosotros definimos qué tanto hay en el sistema, y pues bueno, ¿no? Entonces esta es una técnica que se llama electrofisiología computacional, que permite acercarte a la electrofisiología experimental. En cierto sentido, obviamente tiene sus bemoles porque dependerá mucho de los cambios conformacionales que tenga tu canal, ¿no? O sea, los electrofisiólogos miden mucho estas cosas. Aquí podemos acercarnos un poco y tener un entendimiento ya a nivel molecular de qué es lo que está pasando, ¿no? Y tener es lo que al final de cuentas nos está dando la dinámica. Bueno. ¿Aquí consideran, por ejemplo, canales voltage gated? Sí, también podemos, sí. Entonces, cambios conformacionales. En principio podríamos, ¿no? Es lo que estamos tratando de ver si podemos. Este canal es un poros, entonces pasa todo, ¿no? Pero nuestro objetivo, al menos al inicio de la tesis, era sí era trabajar con canales que son dependientes de voltaje. Y ver si podemos inducir el cambio. La gente lo ha hecho, eso te lo puedo decir. Nosotros todavía no lo logramos, pero la gente lo ha resuelto, ¿no? Pero ya estamos cerca, digamos, ya tenemos suficiente, ya hemos trabajado casi un año en esto, entonces ya deberíamos estar cercanos a poder trabajar en canales de voltaje, canales dependientes de voltaje, ¿no? Y poder analizar esas cosas. Es ahí por donde vamos justamente, ¿no? El problema justamente en ese sentido es que cuando tienes moléculas muy grandes o el cambio conformacional es bastante costoso y cruzar esas barreras energéticas es bastante complicado. La dinámica tiene un problema. En principio, dentro de la teoría todo parece bien, porque al final del día dices, bueno, yo solo tengo que tener, volviendo quizá al ejemplo, aunque aplica para los canales, volviendo al ejemplo de mi ligando con mi proteína, ¿no? Para yo tener estas cosas y poder calcular ese delta G desde una dinámica molecular, yo tendría que tener suficientes eventos del proceso de unión y desunión, ¿no? Tenía que estarlo viendo como entra y sale, generar suficiente estadística para entonces poder hacer una aproximación buena a la función de partición. Y en principio funcionaría, porque al final de cuentas pues es básicamente el teorema, bueno, desde la física de ergodicidad, ¿no? O sea, al final los promedios del ensamble serán los promedios del tiempo y lo único que tengo que es simular muchísimo tiempo y esperar que eso pase, ¿no? Pero no va a pasar, ¿no? El problema es que en el caso ideal eso pasaría, sí podría tener suficiente estadística. En el caso computacional, si yo comienzo la mayor parte de los casos aquí, me quedaré aquí. Si comienzo aquí, me quedaré acá y nunca podré conectar las dos distribuciones, entonces nunca podré hacer una estimación buena de mi integral. Y
Y lo mismo pasa entonces es lo que se complica realmente si el cambio conformacional de tu canal es bastante grande, entonces vas a tener problemas para hacerlo. Entonces lo que la gente ha pensado, de aquí a que aparece la computadora cuántica, para poder hacer eso, pues es tratar de generar metodologías extra que trabajen, ¿no? Y que ayuden a resolver el problema. Y es algo en lo que también trabajamos, ¿no? Y de alguna manera esta es una tesis de un estudiante de licenciatura en física. Hay así como hay muchos métodos de docking, aquí hay muchos métodos, hay muchas aproximaciones que tratan de resolver ese problema, que consiste, si este fuera el panorama energético sobre el cual vive la proteína, esas se llaman variables colectivas, suponiendo que son unas variables que pueden caracterizar el estado, digamos, algún tipo de ángulo o movimiento entre dos lóbulos y otro que sea alguna distancia entre un par de aminoácidos, que de alguna manera ese mapeo de toda la estructura sobre esas dos variables o tres variables o una, se le llama variable colectiva, que te permitan decidir que en este lugar, en esta bacina, en este pozo, está en estado abierto y que acá está en estado cerrado, por decir algo, ¿no? Simplemente, eso es un caso teórico, ¿no? Es un modelo, es un potencial cualquiera solo para evaluar los métodos, ¿no? Entonces la gente se ha ideado una serie de algoritmos que tratan de hacer que la dinámica vaya más rápido, ¿no? Entonces se hace con dinámica difusiva, ¿no? Donde este es el vector de posición es un vector de posición sobre ese mapa, ¿no? Y al final, bueno, movimiento browniano únicamente, ¿no? Y lo que trata es de encontrar maneras inteligentes de modificar ese potencial, ¿sí? De hacerle saber que si estoy haciendo dinámica y estoy enterrado aquí, el sistema solo está ahí, entonces vamos a hacer modificaciones a ese potencial con lo que yo pueda ver o pueda entender para entonces sacarlo y que empiece a explorar a otro lugar, llegue a otro mínimo, muestre y vaya saliendo, ¿no? Y lo que hizo Alejandro en su tesis de licenciatura fue comparar los métodos que están ya publicados y que más o menos trabajan así. Al final de cuentas, este método resultó el muy bueno, que es metadinámica, es agregar gaussianas, de manera estás en cierto lugar y en algún momento comienzas a agregar gaussianas donde estás parado, ¿no? Entonces empiezas a subir, gaussianas positivas, ¿no? Te saca, llegas a otro y te saca, ¿no? Cada uno tenía sus particularidades. Este utiliza cálculo variacional, pero es complicadísimo, es bastante costoso de implementar, ¿no? Pero bueno, pero es bastante... Entonces lo que están tratando en todos los casos es recuperar el original, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Porque en principio entonces nos permitiría poder llegar y poder tener elementos para ser mejores modelados desde la otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, sí. Disculpa. En este caso, ¿por qué no sería una ventaja inicializar condiciones iniciales distintas y ya? Pero lo que pasa es que muchas veces con las cosas experimentales a lo mejor solo tienes un canal, ¿no? Tu canal está cerrado y entonces ¿cómo generas un canal abierto? ¿No? Sí. Entonces en principio sí, usualmente cuando tienes dos estados, el problema también sigue siendo complicado, pero sí se facilita un poco más, ¿no? O sea, porque tú dices, bueno, voy a comenzar, como tú dices, en otro lugar, pero ¿cómo genero yo conformaciones que sean más o menos válidas desde Por ejemplo, en este método dinámico, a nivel experimental, ¿qué significaría añadir gaussianas? No, a nivel experimental nada, ¿no? Simplemente lo que estamos buscando es justamente generar esos estados, ¿no? O sea, este método lo único que te serviría sería para poder llegar hacia otro estado, encontrar otro mínimo y ahí hacer comparaciones y entonces y ahí sí ya poder sacarlas y llevarlas a los métodos más tradicionales de la dinámica que estaba al inicio, ¿no? Y poder ahí hacer evaluaciones de energía libre y ese tipo de cosas. Pero el agregar gaussianas a nivel experimental no significa nada. El problema simplemente, lo que tiene relación con el experimento es encontrar los otros mínimos, ¿no? Es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, no importa cómo, pero trata de encontrarme otros mínimos. Eso es lo que estamos buscando, nada más, ¿no? Entonces, no entiendo por qué como integrarlo sobre las condiciones iniciales no funcionaría. Yo sí. Todos estos métodos no los puedo implementar experimentalmente, ¿no? Lo que pasa es de que ¿cómo lo relaciono? O sea, sobre este ejemplo en particular, o sea, sobre ejemplos dimensionales está bien, pero ¿cómo los llevo? ¿Cómo genero? Todo el tiempo que yo genero una dinámica aquí, tengo que estar asociando con una estructura tridimensional de la proteína, ¿no? Entonces es ahí donde se rompe esa simetría, ¿no? Porque sí, sobre este ejemplo, sobre este potencial bidimensional, yo sí puedo hacer un Monte Carlo,
pero al final de cuentas, cada punto aquí no va a corresponder con un punto en mi estructura tridimensional de la proteína, ¿no? Entonces, y es ahí donde en realidad estos métodos, en realidad, aquí solo lo estamos evaluando, en realidad estos métodos se generan sobre la dinámica tradicional, paran también en algún momento y modifican el potencial. ¿Cuál potencial? Este potencial, ¿no? Este potencial, ¿no? Que describe realmente a toda la geometría de toda o sea, a todo este sistema, ¿no? Entonces, sobre todo este sistema donde se está agregando términos, que son esos gaussianos, que de alguna manera van sobre solo cierto tipo de átomos. Entonces, realmente es ahí donde ya no se puede aplicar todos esos métodos. Bueno, pero sí, pero ya de aquí solo lo estábamos evaluando, ¿no? Como, ¿qué tal si hacemos esas modificaciones? ¿Cuál podría resultar mejor en términos, cuál reconstruye mejor, cuál es más eficiente en pasos? Tratar de tener, era una tesis de licenciatura y era un poco lo mismo, ¿no? Vamos a tratar de tener, ganar intuición sobre qué es lo que es el estado del arte o cuál es la frontera ahorita y tratar de ver qué podemos después hacer o qué podemos oler por aquí, si podemos contribuir o mejorar o añadir algo a algún método, ¿no? Este está muy cercano al Machine Learning también, porque al final de cuentas va aprendiendo, como va reconstruyendo de alguna manera qué es lo que tienes ahí, toma decisiones sobre gradiente. Nosotros son un poco más sencillos de ver, pero bueno, si quieres luego podemos platicar o algo, pero sí me interesa y esperaba ver si a alguien interesa continuar con ese tipo de proyectos. Y ya finalmente, ya estoy a punto de terminar, se los juro. No vi tan mal. Sí, nos dijimos como una hora. Bueno, ya me queda una slide, es esta. Que el otro tema que nos interesa es un fenómeno que se llama alostería, ¿no? En términos moleculares, la alostería es esa cosa en la cual, ya se me pasó la imagen. Bueno, la alostería es un fenómeno que ocurre en la biología, particularmente en moléculas, en las cuales hay un lugar, lo voy a volver a comenzar. Tenemos una proteína que realiza una función, lo que hace es trasladar esos cuadros en círculos, es todo lo que está haciendo, pero de repente tiene un lugar alostérico, que significa que hay otra molécula que se adhiere a ese lugar e impide que esa reacción se realice, ¿no? Ese es básicamente el proceso de alostería. Aquí hay un loop de retroalimentación y lo que quieran. En el final lo que me interesa es ese proceso únicamente, ¿no? Hay una proteína que usualmente hace una función, en cierto lugar que no interfiere directamente en el lugar donde hace la función, se adhiere otra molécula y permite en este lugar lejano, existe esa comunicación que ya no le permite hacer su tarea, ¿no? Entonces es un proceso, ¿qué es esto, no? Lo que acabo de decir, ¿no? El lugar donde realiza la tarea es acá, pero de repente llega algo aquí y inhibe o promueve la tarea acá, ¿no? Entonces obviamente debe haber un camino que lleve la información desde ese lugar lejano hacia el lugar activo, ¿no? Ese lugar alostérico al lugar activo, ¿no? Es muy poco probable que esa información vaya por el solvente o vaya por otros lugares, muy probablemente es una información que va y se transfiere a través de la estructura de la proteína. Y bueno, tampoco es algo necesariamente nuevo, que la gente ha intentado hacer a través de dinámicas moleculares, sacar matrices de correlación, ¿no? Y hacer análisis con redes, ¿no? Para tratar de encontrar ya toda la terminología de pues, caminos medios, teoría de información y cosas así. Y en esas cosas estamos trabajando un poco. Usualmente la propuesta que tenemos es que queremos salir de las correlaciones, porque al final los átomos pueden estar correlacionados, pero no se pierden. Entonces, nuestra idea es quizá un poco más sobre histogramas, ¿no? Sobre dar un approach más de teoría de información para ver si podemos ver. Se meten cosas como mutual information. Sí, mutual information, exactamente. Se me fue ahorita, pero sí, vamos a trabajar sobre mutual information y es por ahí donde tenemos esta cosa. Y entonces vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, tenemos sistemas, datos preliminares sobre sistemas que experimentalmente la gente sabe que existe el fenómeno, y ya tenemos simulaciones donde ya vimos que también reproduce el fenómeno, porque al final de cuentas tu dinámica molecular tendría que reproducirlo, ¿no? Si no, no vas a encontrar nada donde no hay señal, pero ya también eso lo tenemos, entonces ya vamos a comenzar a trabajar sobre estos tipos de esquemas. Y esa también era una tesis de un estudiante, yo me paso a decir. Y bueno,
pues ya es todo agradecimientos. Este es un poco mi grupo pequeño de investigación. Ya la foto está desactualizada, pero las redes bayesianas trabajó Fernanda, la red convolucional trabajó Adrián. Fernanda era QFB, Adrián era matemático, creo. Víctor ahorita es biólogo y está trabajando sobre unas cosas con RNA, haciendo dinámicas también. Oscar es físico y él trabaja sobre estos canales, sobre estas membranas dobles, sobre canales de membrana. Y Francisco Amezola también es biólogo y estamos comenzando a trabajar un poco sobre biología de sistemas, solo para explorar, es una duda que yo tenía. Pues tenemos colaboradores experimentales aquí en el instituto y también en el extranjero. Y pues bueno, nada, ¿no? Si conocen a alguien que creen que le puede interesar unirse al grupo, pues pásenle en mi correo, que es Marcelino Arciniega, y tengo un par de tesis, tengo becas para tesis de licenciatura para el próximo año. Entonces, pues si conocen a alguien que le interesa alguno de estos temas, especialmente al final, bueno, cualquiera en realidad, podría pues que me escriba y podemos platicar y ver si podemos apoyarnos mutuamente. Y pues eso es todo, ¿no? Corran la voz. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el área de las matemáticas que es capaz de realizar los análisis de datos que usted comentaba hacer al inicio de su exposición? Al inicio. Ajá, cuando estaba platicando con Alicio, Ajá. hablaba de que pero hay mucha información que no puede ser analizada. ¿Se recuerda? Sí. Mi pregunta es ¿cuál es el área de las matemáticas que es capaz de hacer? No sé. Ah, ok. O sea, ¿te refieres que no puede ser analizada por muchos colegas biólogos? Esa es la parte cuando decía que, que generan muchos datos y de repente no están pudiendo. Que no tienen el expertise, Sí. ¿no? Para Ah, sí. Pues yo pensaría que es mucha estadística, ¿no? Es mucha estadística bayesiana, principalmente pensaría que debe haber bastante de eso. Tal vez puedo ayudar a responder. Sí, sí. Ahora, recientemente, hay muchos métodos que involucran topología y que involucran también geometría. Entonces, Claro, sí. la idea, por ejemplo, de para bajar dimensión, puedes usar la idea de embedding, entonces conceptos de diferencial. Y para generalizar, más bien para sacar más estructura a las redes que encuentras con métodos estadísticos, usar todo lo que es topología algebraica. Sí, sí. Cómo construir una red, literalmente, depende de qué medida usas para decidir si una lista o no, cuántas partes de la lista. Hay normalmente las clásicas son correlaciones, y si no hay branch causality, información mutua. Sí, sí. Pues, Por ejemplo, bueno, yo tenía una duda desde hace rato, que era, ¿se puede ocupar esto para abordar problemas como la paradoja de Lewis-Einstein y eso de cómo se va dando la estructura tridimensional, por ejemplo, en RNA ribosomal o con desplegamientos de proteínas? pues supongo que en algunos casos sí, o sea, realmente, especialmente utilizando métodos, estos métodos, perdón. Algunos de estos tipos de métodos, la gente sí ha logrado como plegar proteínas, quizá algunos 100 aminoácidos, muy pequeñas, ¿no? Pero no realmente no evalúas todas las conformaciones, así, pero es de alguna manera trampa, ¿no? Porque realmente estás metiendo cosas que no van, hay ciertos vallas que tienes que decir. Parte del problema es definir estas variables, ¿no? También tienes un montón de estructura y no sabes qué es lo que lo está causando y no sabes si esa variable es la correcta o no, si basta con una o dos, ¿no? Entonces, pues, es un poco sí, pero supongo que sí podías intentar cosas, pero plegamientos sí han ocurrido con dinámica molecular, ¿no? Para cosas pequeñas, ¿no? Sí, pero todavía está limitado. Sí, todavía está limitado, sí, realmente, hasta que llegue otra vez Google, ¿no? Y saque la computadora cuántica de la semana pasada, supongo que seguiremos así. ¿Para hacer otras preguntas? Agradecemos otra vez, Marcelo. Muchas gracias.